Sí, hoy venimos nuevamente, Otihuazla Kenika, Oti Tequitoñe, Tecticoñe, Capie, Paquele, Otictequicon. Entonces, aquí viendo las diferentes plantas, estaba comentando de que hay muchas plantas, pues que pues es diferente, ¿no? En cada parte del mundo que se encuentran diferentes plantas, también curativas, eso también quería mencionarlo, ¿no? Pero ahorita venimos a cortar el quelite, así como cuando yo me subía, todavía me subo, nada más que así como doña Tere que anda allá, mira. Doña Tere anda buscando hasta en la puntita, ya quisiera volar pues, pero no vaya a volar hacia abajo, no, así con cuidado. Pero lo bueno es que esa ramita es muy resistente, muy corriosa pues. Que llegó a un cucintle. Que la sangre ni que poste que que no te quitos cuál el poste que se te pistic pero que se la tosli que la un bueno, hay otra palabra que existe en náhuatl que no solamente es tepistic es fuerte, pero corrioso. Ahorita no se me olvida, pues más bien. Ay, pues venimos aquí a continuar con estos momentos que nos regala la vida, el gran espíritu. Nos regala estos instantes, porque es cada instante y no es porque, bueno, hasta ahorita quizá cuando uno está grande ya uno piensa en la importancia de cada instante, ¿no? De cada momento, cada regalo, cada detalle, caramba. O sea, ¿por qué se da con este olor? ¿Por qué se da con este olor? Copalcutli, es como el copal, es como el incienso. Como cuando les hablamos a los antepasados en Día de Muertos, o cuando hacen las curaciones también, cuando la gente se enferma de alguna cosa que dicen que puede ser algo ocasionado por otra persona, por las malas energías, o cuando se levanta la sombra de alguien. Les comentaba allá en Vermont, saludos a mis amigos de Vermont, allá todos los jóvenes que me dieron así toda esa experiencia, todo ese recuerdo que ahora cargo y me trae pues así todo cargado de energía. Entonces les comentaba de esa tradición, ese conocimiento, esa herencia que nos dejaron los antepasados, que usaban pues estas plantas, diferentes plantas para curar. Hay hojas, hay cáscaras, hay raíces diferentes que se usan para pues las desajustes espirituales, ¿no? También esas energías que pues sí existen, ¿no? Existen porque somos energía. Todo esto, aunque sea material, pero es energía también, es lo que dicen los científicos, ¿no? Entonces, toda esta manifestación, por algo están estos cactus y nos enseñan toda la tenacidad, toda la voluntad de sobrevivencia. Estos cactus nunca dejaron de ser verdes en este tiempo de sequía muy fuerte, en este tiempo que acabamos de vivir, de mayo. Desde marzo, abril, mayo está árido, una temperatura de más de 40 grados. Y allá está el río Balsas. Entonces les comentaba que por algo todo está en la naturaleza. En cada tierra es diferente, claro. Estar allá en Vermont fue maravilloso para mí. Y esa manera de enseñar allá a través de la Fundación Willowell, ¿no? Esa Walden Project, todo eso. Eso, New Roots, o sea, las nuevas raíces, es lo que se les trata de inculcar a los jóvenes, el apego a la tierra. Les dan clases así entre la vegetación,
Y cuando hay nieve también ponen su fogata. Eso no lo viví, pero ya me imagino. Y entonces aquí, bueno, lo que me tocó vivir es esas lluvias, esos tiempos pues algo fríos todavía, pero fue agradable y sobre todo ver la maravilla de veras ese acercamiento de los niños con los que me tocó convivir y darles o mostrarles de qué manera nosotros aquí en el Alto Balsas conseguimos esa enseñanza en de los padres, en la comunidad, en la región. Eso es lo más importante porque no vamos a la escuela para aprender a pintar, o sea, lo aprendemos de manera natural, porque muchos van a la escuela, cuesta mucho pues de los impuestos para que una persona que va a la escuela y se prepare, salga de la universidad y después ande por ahí, pues, o sea, es posible, claro que sí, que se aprenda muchas cosas técnicas y otras tendencias en la universidad, pero aquí nosotros lo principal es la experiencia de tomar un pincel y empezar a trabajar con los colores. O sea, no nos lo enseña en la escuela, lo enseñan en la familia. Entonces, pues eso es lo que debemos de valorar. Yo les comentaba eso a los niños, ¿no? Nosotros allá, entre juegos, me acuerdo cuando andábamos ahí en Ameyaltepec, cuando no había más que tecorrales, árboles, y llegaba una persona cuando ya había empezado el papel amate y decía, a ver niños, a ver quién quiere irme a ayudar a la casa. Había pedidos grandes de papel amate. Creo que don Elías, Elías Guerrero, una vez nos dijo, me acuerdo que nos iba a traer a un patio de por ahí del centro del pueblo. Y nos invitaba a irle a ayudar a su casa, a iluminar las piecitas pequeñas de papel amate, porque tenía un pedido grande. Y ahí vamos, pues, y nosotros conseguíamos para nuestros dulces. Y nos daba mucho gusto. Entonces, pues, entonces, nos daba para nuestros dulces y contentos regresábamos, pero también aprendíamos a salirle a ayudar a este señor a iluminar sus amates pequeños. Y entonces así aprendíamos y ya empezaba yo a llegar a la casa, ya le pedía un amate a mi papá, le decía, ¿por qué no me das un pedazo de papel amate para a ver qué puedo hacer, no? Y órale, y ahí empecé rápidamente, o sea, sin tanto pensar, o sea, porque así es la vida, o sea, cuando la vives, o sea, de manera natural, o sea, no piensas tanto, o sea, lo haces. Igual el proceso del arte también, o sea, si lo haces directo o sin tanto pensar, solamente pues con ese impulso que tienes adentro, esa energía que tienes adentro, eso te lleva, órale, a aventar lo que en ese momento estás sintiendo. Y entonces lo más valioso del arte, ser espontáneo, ser directo, ser así, aventar lo que traes, o sea, una curación pues espontánea, cúrate, o sea, aviéntalo. O sea, avienta lo que traes a través de los pinceles, a través de los colores, a través de la tela, sobre todo lo que tengas enfrente. Entonces eso funciona porque tiene fuerza, no estás titubeando en la expresión. Estás ahí plasmando lo que cargas, ese sentimiento que todos tenemos, por eso mismo tiene efecto, cuando la gente ve lo que tú sientes, que realmente sentiste, realmente te destrozaste el corazón al estar ahí queriendo sacar lo que traes, y es lo que funciona en el arte, esa es la experiencia. Entonces pues como le digo, pues eso es maravilloso haber tenido esa experiencia. Ahorita pues no me quiero estar despeinado, no, yo sigo adelante con el corazón bien puesto, el espíritu también, que se me prende siempre con ánimo. Entonces pues les hablaba acerca de las plantas, las enseñanzas de aquí de los pueblos, curaciones con las plantas, con rezos, con
con ayunadores. Aquí todo se hace con mucho respeto. Esas plantas que a veces le dicen drogas, aquí pues la han utilizado, pero para otras cosas, pero con mucho respeto. No se consume nada más a lo loco, ¿no? Sino que se respeta y se hace con una ceremonia. Principalmente el copal presente ahí, por eso el copal te cautiva, te interrumpe una ceremonia, te puede sacar de una crisis en ese momento. El copal también te transporta con esa imaginación, ese sentimiento que tenemos adentro, te transporta a tener ese diálogo con los antepasados a través de la celebración del Día de los Muertos. Eso lo veíamos aquí, lo vemos todavía en el pueblo, cada 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Entonces, por eso, pues lo traemos ya de nacimiento, y por eso esa sensibilidad también se hereda. Ese valor a nuestra tierra también se hereda, ese amor, o se enseña también. Y pues he tenido experiencias, como le decía, con el copal, el incienso, para pues salir de una crisis, de una de esas ceremonias, ¿sabes? Cuando se le sale de control a alguien que no sabe muy bien curar, está aprendiendo y puede llegar a perder el control en la ceremonia. Y lo he visto, y he visto cómo con el copal sahumando todo el ambiente, de repente llega la relajación y ya, se calman esas energías. O sea, es real, o sea, no lo estoy inventando, ya lo vi, ya lo viví, o sea. Entonces, por eso, toda esa riqueza que hay aquí, toda la naturaleza. Por eso admiro lo que está haciendo el amigo Matt y Mehan, no pronuncio muy bien su nombre, quizá de allá de Vermont, que están con ese proyecto maravilloso, caramba. O sea, nosotros según queriendo edificios aquí en Guerrero, bueno, en donde quiera, o sea, se exige a las autoridades edificios, salones y no sé qué tanto. Aquí sería maravilloso tener unas clases para acercarlos a la naturaleza. Claro que lo tenemos de por sí cerca, ¿no? Pero la cuestión del conocimiento que se adquiere en la escuela, verlo desde ese punto también y desde lo que ya vivimos, ¿no? Como costumbre y tradición y como herencia cultural, y nuestra lengua, el náhuatl, que desgraciadamente se está mezclando rápidamente, no sé cómo le vamos a llamar, now Spanish o Spanáhuatl, no sé, o Spanawinglish, porque ya hay palabras mezcladas, Shparquear o mocarro, nica, oh Dios, hasta quiero para expresar una palabra, ¿no? Que dicen, oh Dios mío, ¿cómo es posible? O sea, porque ya hay una mezcla de inglés, español y náhuatl para los que se van allá a los Estados Unidos. Entonces, Shpucharo Willinica, dicen. Shpucharo Willinica. Órale. O sea, pues la nueva situación que se da, ¿no? Pero como que me sorprende de esa manera como también la lengua se va pues, no se puede decir a lo mejor degenerar, transformando, ¿no? Pero sí de que cambia mucho y después se pierden muchas palabras, se pierden, ya no es lo mismo, porque ya después para recuperar una palabra, que hasta a mí me cuesta trabajo de repente encontrar la palabra que se usaba para nombrar a cualquier cosa o cualquier circunstancia, cualquier acción. Entonces me preocupa, trato de conservar lo más esencial del náhuatl. Y a veces también se me sale alguna palabra mezclada con español, pues porque ya es común usarlo aquí en la región también, en donde sea es así, porque también están apareciendo otras cosas nuevas, modernas, que antes no existían. Por ejemplo, los caballos que trajeron estos invasores españoles, ¿no? Entonces, pues también, ¿cómo le llamábamos? No se pudo haberle buscado una palabra para describir al caballo, ¿no? Entonces, así fue fácil decir, vamos a decirle caballo también. Entonces ahorita decimos mocaballo,
pero todavía hay forma de, por ejemplo, que hubiera una academia pues de rescate de esta lengua náhuatl y las lenguas originarias, una academia, un grupo de gentes, expertos realmente, pero no de que se hayan estudiado en la universidad, sino que de los mismos hablantes, habitantes de las diferentes regiones, porque aquí ni siquiera el libro náhuatl funciona, aquí por eso tanto desajuste ahí en la enseñanza. Aquí, por ejemplo, nos imponen un libro que viene de un náhuatl de Veracruz o no sé de dónde viene. Pero no se entiende nada. ¿De qué sirve? O sea, dinero tirado a la basura. O sea, debería haber libros especialmente destinados a cada región, donde la gente los use realmente y que deberá funcionar, y que también se seleccionara a los profesores, a los maestros que de veras hablaban en náhuatl, pero todo ya se corrompió. O sea, con que sea de una comunidad, sus padres, y aunque el chamaco ya no haya hablado náhuatl, y ya, órale, a veces pues se da eso, de que te consiguen en la plaza, que porque su papá era de una comunidad indígena, y entonces pues jode a todos los chavos, a todos los niños, porque ya el maestro ya no les enseña realmente náhuatl, aunque se dice que es bilingüe, es la realidad. Entonces pues también la situación ahora con la pandemia, pues que se viene ahora, pues un descontrol, pero bueno, ahí estamos, curándonos a lo mejor, pero también sirve para compartir esa situación que nosotros vemos. Guamante, iguaica, namershna nosto, ya nemo pachuitis, pampa, ya ni contas no gichihuasne, topitere, eliu, ermita, que no. Kitlapen que un yepaquili oxepa tijuasque yepaquili ya algo que me chpewa yepaquili van hasta el segundo día que vamos a comer quelite, el segundo día, porque todavía falta mucho pues, pero hay mucho retoñito que apenas está saliendo y cuando menos para unos cuantos platos sí salen, así es que gracias, ahí está.